Cuarta clase de la asignatura de escatología. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta cuarta clase de escatología, donde en primer lugar quisiera concluir el pensamiento del Papa Francisco sobre el gnosticismo y el pelagianismo, para que avancemos pues en el tema de la escatología y su proceso y su desarrollo, pues, ¿verdad? De la escatología individual a una escatología universal. En la carta encíclica del Papa Francisco, es exhortación apostólica más bien, Gaudete et Exsultate, en el número 52, el Papa habla de que la presunción como un pecado contrario a la esperanza, dice el Papa que ha sido una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia, dice el 52, enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino que somos justificados por la gracia de Dios que toma la iniciativa. Los padres de la Iglesia, aún antes de San Agustín, expresaban con claridad esta convicción primaria de que es pura gracia, todo es pura gracia. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes incluso de que nosotros hayamos entrado en el combate. Esto significa que desde niños en el bautismo el Señor ya nos ha dado la gracia para luchar por la santidad. Por su lado, San Basilio Magno remarcaba que los fieles se deben de gloriar solamente en Dios, como dice San Pablo, porque el fiel, el cristiano, reconoce estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Les decía al comienzo que el pecado de presunción es, en una definición del diccionario, es tomar antes, es dar por sentado, eso es presumir. Se considera aquí como un vicio opuesto a la virtud teologal de la esperanza. El presumido no espera, sino que él cree que él lo puede todo. También se debe considerar como producto del orgullo la presunción. Se puede definir como la condición del alma que, debido a una mal regulada confianza en el poder y en la misericordia de Dios, la persona espera la salvación sin hacer nada para merecerla. Otro pecado de presunción es el perdón de los pecados sin arrepentirse de ellos, es un pecado de presunción. Se dice que la presunción peca contra la esperanza por exceso y la desesperación por defecto. La virtud de la esperanza, el defecto es la desesperación y el exceso es la presunción. No sé si me hago entender, pero está sencillo, ¿no? La virtud de la esperanza es una virtud teologal y estos son dos vicios extremados, ¿verdad? La esperanza por exceso es presunción y la desesperación es por defecto. También el presumido espera el perdón de sus pecados sin arrepentirse. A veces nosotros decimos, voy a hacer este pecadito, después me confieso. Eso es abusar de la virtud de la esperanza. Voy a hacer este pecadito, Dios después me perdonará, Dios es misericordioso. Ese es un pecado de presunción y es grave. Es grave porque no podemos nosotros pecar abusando de la misericordia de Dios. Por eso dicen algunos estudiosos de la misericordia que la misma misericordia de Dios nos va a llevar a la condenación eterna.
Será evidente, sin embargo, para el que reflexiona sobre lo que se entiende por la esperanza, que esta afirmación no es exacta. Solo hay una cierta analogía que la justifique. Como cuestión de hecho, no se podría esperar demasiado, asumiendo lo que se está realmente en cuestión, que es el hábito sobrenatural. Esto significa que la esperanza no es un acto humano. Si bien es cierto, uno la sostiene y la enriquece con su fe, pero no es un acto humano, es un acto sobrenatural, es una gracia que el Señor nos da. Suárez es un teólogo de la antigüedad, enumera 5 maneras en las cuales se puede uno ser culpable de presunción. Primero, el esperar obtener mediante los propios poderes naturales, sin ayuda de Dios, lo que es definitivamente sobrenatural. Por ejemplo, la felicidad eterna, esperarla con tu propia fuerza. La recuperación de la amistad con Dios después del pecado. Esto es grave, porque implica un marco referencial y un marco mental del pelagianismo y del gnosticismo también. Recordemos que el pelagiano y el gnóstico no creen en Dios, más el pelagiano, ¿verdad? Que dice que hay que tener una religión sin Dios, una religión sin iglesia, un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia. Es todo un revoltijo mental. Por eso te refiere Suárez, que te dice que es una mentalidad pelagiana, pues porque es una mentalidad vacía de Dios. Segunda manera de cometer el pecado de presunción. Una persona puede esperar que sus pecados le sean perdonados sin la adecuada penitencia. Esto asimismo, si se basa en una convicción seriamente abrigada, parecería llevar consigo la marcha de la herejía, ¿verdad? Es lo que les decía yo. Nosotros no podemos decir, voy a pecar porque ahorita tengo ganas, este pecadito es rico, y después me confieso. Eso quiere decir, esto es una gran herejía, e incluso puede caer dentro de una blasfemia como el número 3. En el número 3, el hombre podría esperar alguna ayuda especial de Dios Todopoderoso para la comisión de un crimen. Esto sería una blasfemia, ciertamente, así como presuntuoso, una presunción horrorosa, ir a rezarle a Dios para que te salga bien en el crimen que vas a ir a cometer, en el robo que vas a ir a hacer. Cuando vas a matar a alguien te persinas, Dios ayúdame, y pan, y mata a la persona. Eso es blasfemo y también es un pecado de presunción, creer que Dios te va a ayudar para hacer el mal. Dios es el sumo bien y nunca incitará al mal, mucho menos pues para cometer un crimen o un pecado. Es lo que hacen los traficantes de droga, que se encomiendan a la Santa Muerte para que les salga bien todas sus acciones y todas sus fechorías, ¿verdad? Esto es totalmente contrario a la virtud de la esperanza. Cuarto modo, dice Suárez, para ser culpable de presunción, uno podría aspirar a ciertas excelencias sobrenaturales extraordinarias, pero sin ninguna conformidad a las determinaciones de la providencia divina. Así uno podría aspirar a ser igual a la Santísima Virgen María, por ejemplo, ¿verdad? O a algún santo ya canonizado. Entonces es un defecto que desgraciadamente se mira incluso dentro de la iglesia. La presunción de sentirse el más santo, el más bonito, el bueno, el dueño de todas las cosas de Dios, ¿verdad? 5, dice Suárez, la quinta manera de ser culpable del pecado de presunción está en la transgresión de aquellos que mientras continúan llevando una vida de pecado, están tan confiados de un resultado feliz de su vida como si nunca hubieran perdido la inocencia bautismal, ¿verdad? La gente que se considera que todo lo que ha hecho no es pecado, sino
tal vez algún error de la naturaleza humana. Así dice la ideología atea, que el pecado ya no existe, eh, ya no cometes pecado, entonces al final de la vida vas para el cielo. Y es lo que dice la mayoría de la gente con sus muertos. Ya tenemos un ángel en el cielo. Nosotros no sabemos dónde van las personas, no conocemos el corazón, solo Dios lo conoce. No conocemos el alma, solo Dios la conoce, entonces no podemos emitir ese juicio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando el Papa en el numeral 54, el Catecismo nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa todas las capacidades de la inteligencia y de las fuerzas humanas. Y que frente a Dios no hay en el sentido de un derecho estricto, nunca hay mérito alguno de parte del hombre ante Dios. Entre Dios y nosotros la desigualdad no tiene medida, es infinita la diferencia entre Dios y nosotros. Somos dos naturalezas totalmente distintas, la naturaleza divina en Dios y la naturaleza humana por ontología pecadora en el hombre, ¿verdad? La amistad de Dios nos supera infinitamente. No puede ser comparada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de la iniciativa de Dios por su amor. Este amor nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo de la gracia de Dios nunca merecido. Puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer en el mérito. Se lo repito para que lo entendamos. Cuando uno ya recibe la gracia, esa gracia ya recibida no es mérito de nosotros. Porque a veces nosotros cuando estamos en gracia tenemos la vanidad de decir que por mi propio esfuerzo he llegado a no volver a cometer pecado. Y eso es la gracia de Dios, no es mérito de nosotros. Fíjense ustedes que los santos evitaban depositar la confianza en sus acciones. Porque dice la Sagrada Escritura, en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, todos nuestros actos, aunque sean buenos, nunca son perfectos a tus ojos, solo Dios es perfecto. Esta es una de las grandes convicciones que la Iglesia ha adquirido definitivamente y están claramente expresadas en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Que esto queda fuera de toda discusión. Nosotros somos salvados por Cristo, la virtud de la esperanza es venida de Dios, la gracia santificante nos viene de Dios, nada es por mérito nuestro, porque dice San Pablo, Él nos da el querer y el obrar. Quiere decir, Él nos da las ganas de hacer las cosas, hasta las ganas nos da el Señor, pues porque por nosotros mismos no podemos así. Así como el supremo mandamiento del amor, por ejemplo, esta verdad de la gracia debería marcar nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida en la santidad bebe del corazón del Evangelio y nos convoca no solo a aceptar con la mente, sino a convertir nuestra mente y nuestro ser en un gozoso contagio. Pero no podemos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor. Si no reconocemos que aún nuestra propia existencia humana, nuestras capacidades naturales, todo lo que somos y lo que hacemos son un regalo de Dios. Todo lo bueno, por supuesto, ¿verdad? Son un regalo de Dios. Necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad es un regalo. Tenemos que aceptar aún nuestra propia libertad como una gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su propia originalidad, fruto de su propia libertad. La libertad es un don de Dios. Nosotros somos libres porque Dios nos hizo libres.
La libertad no nos hace también cometer actos contrarios al amor y a la fe en Dios, sino que la libertad, la verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios, porque Él es el único sabio y sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Entonces, solo a partir del don de Dios, el don de la gracia, libremente acogido y humildemente recibido, podemos nosotros cooperar con nuestro esfuerzo para dejarnos transformar cada vez más y más. O sea, que incluso ese esfuerzo que nosotros hacemos para dejarnos transformar es un don también. Lo primero es pertenecer a Dios. Somos de Dios y es una gran convicción que no la tenemos mucho. Hemos perdido el sentido de la pertenencia a la familia de Dios. La hemos perdido. Por eso el hombre busca la justificación de sus pecados en el origen, en su origen vital en el animal. El hombre está buscando justificar su bestialidad al estar buscando su eslabón perdido en los animales, en el mono. Lo importante es, lo primero es no perder el sentido de pertenencia a Dios. Se trata de ofrecernos a Él que nos primerea, dice el Papa. Primerear quiere decir el que primero nos amó, es el que primero nos crió. También de entregarle a Él todas nuestras capacidades, todo nuestro empeño, toda nuestra lucha contra el mal, toda nuestra creatividad para que ese don gratuito de la santidad en nosotros crezca y se desarrolle en nosotros. Dice el Papa, los exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios a que se presenten ustedes vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice San Pablo en la carta a los romanos. Por otra parte, la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia. El que no tiene caridad no es. Si yo no tengo amor, nada soy, dice San Pablo en su carta. Porque si no tengo caridad, no soy nada. San Pablo en la carta a los Corintios les decía. Por último, el Papa habla de los nuevos pelagianos. Dice, y se refiere a los cristianos. Todavía hay cristianos, dice, que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana, el culto a la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista, y es una posición verdaderamente que se priva del amor verdadero de Dios. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas. La gente te dice, no, yo soy diferente. ¿En qué sentido? En la parte cristiana, la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia. Miren que incluso dentro de la misma experiencia de fe está el pelagianismo, ¿verdad? La ostentación de la doctrina y el prestigio de que predico, de que pertenezco a la iglesia, de que soy un ministro de la iglesia. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embelecimiento de las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial, son palabras propias del Papa, que significan que nosotros nos vanagloriamos de lo que somos. Creemos que nosotros somos y hemos llegado a ese grado de santidad, de espiritualidad y de cargos en la iglesia por mi propia fuerza, por mi propio poder. Y no es así. Recuerden lo que le dijo Jesús a los hijos del Zebedeo. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todo. Y vemos muchos laicos y pastores que cometen ese pecado pelagianismo. Otros quieren hacer negocio con las cosas de la fe, que ese es el pecado de la simonía. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? El pecado de la simonía es vender las cosas sagradas como cosas mágicas. En esto algunos cristianos gastan sus energías, gastan su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu Santo en el camino del amor.
en lugar de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, y de buscar a todos los perdidos en esa inmensa multitud sedienta de Cristo, sedienta de amor. Todos aquellos hermanos nuestros, los más pobres, los que nunca han escuchado la palabra de Dios, son los más pobres, dice el Papa. Los que nunca le ha llegado la evangelización, esa es la mayor de las pobrezas. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu Santo, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo, en una posesión de pocos. Hay pastores que se creen el dueño de la parroquia, que se creen el dueño de la fe de la gente. O si no, se convierte en una pieza de museo. Que aquí se hace lo que se ha hecho siempre, no hay renovación de espíritu. Los pastores no salen, solo quedan esperando a los que lo busquen. El verdadero pastor sale a buscar a la oveja. Yo no he visto, sí he visto muchos pastores nuestros, sacerdotes y obispos, que salen en busca de la oveja perdida, pero la mayoría no sale. Quedan encerrados en sus sacristías, en sus oficinas, esperando a que los busquen. Y eso es lamentable, pues, porque cuando nosotros le pedimos al Señor darnos santos sacerdotes, en ese sentido, que tengan el mismo corazón de Cristo, que busquen al que sufre, que vayan al necesitado, pero no los vemos tan encerrados y solamente cuando uno los busca, y si uno los busca, nunca los encuentra. Desdichadamente, eso es lo que hemos tenido en muchas parroquias, pastores encerrados y adueñados pues de la vida espiritual del pueblo, de la parroquia. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos, también los grupos cristianos tienen problema en esto, las comunidades cristianas. Dice el Papa que esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. Se me viene a la mente el catecumenado, totalmente encerrado en el cumplimiento de sus propios esquemas, sin abrirle la puerta a nadie. Son una iglesia de puertas cerradas. Y el Papa quiere una iglesia de puertas abiertas que salga al mundo. De esta manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, encerrarlo, amarrar el Evangelio. Cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, para que, por supuesto, para que nos asista, venga el Espíritu Santo, pero también para que aprendamos a dejar salir a Cristo de nosotros, porque lo tenemos encerrado, encorsetado, dice el Papa. La evangelización, el Evangelio, lo tenemos encerrado en nosotros, no lo queremos dar, somos egoístas, estamos como los animales de engorde, que se engordan y se engordan y se engordan para el día de la matanza, porque no comparten y no multiplican los dones que Dios les ha regalado. ¿Verdad? Dice el Papa que en vez de ser agradable, ser sencillo, ser cautivantes por el Evangelio, ser sal para dar gusto a la vida de los que necesitan esta palabra. Es quizá, dice el Papa, una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto es grandísimo lo que dice el Papa. Hay muchos pelagianos dentro de la iglesia porque someten la vida de la gracia a unas estructuras, a unos esquemas y a unos precios, porque venden la gracia por dinero. Esto afecta a grupos, a movimientos, a comunidades, a parroquias, a todos nos afecta. Y es lo que explica por qué tantas veces comienza con una intensa vida espiritual, la parroquia con el nuevo párroco, alegrísimo, todo el mundo, el nuevo grupo alegrísimo, pero después terminan fosilizados, corrompidos. Coordinadores de grupo que ya están viejos y no quieren soltar la coordinación para que el espíritu lleve sangre nueva. Estamos fosilizados, dice el Papa. Y entonces, sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo mío, del esfuerzo humano,
ese esfuerzo que está encauzado por normas y estructuras eclesiales, nosotros mismos complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos requisitos para que la gracia actúe. O sea, le cierran la puerta a la gracia de Dios. No entran y no dejan entrar a nadie a la salvación. Santo Tomás de Aquino nos lo recordaba y decía que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. Es lo que hacían los maestros de la ley, los sacerdotes de la antigua alianza y los fariseos. Ponían fardos pesados a la gente, pero ellos eran incapaces de cargar ni siquiera con un dedo un papel liviano, sino que las cargas se las imponían a los fieles. O aquellos pastores que sangran a las ovejas. Todo tiene, miren, todo tiene un gran sentido pelagiano, la actitud de muchos dentro de la iglesia. A lo mejor algunos de nosotros, yo mismo me puedo convertir en un pagano pelagiano cuando yo intento reprimir la gracia de Dios para que no llegue a ustedes. Cerrarle la puerta a los que quieran y si yo no quiero que esté entre al grupo, no lo dejo. Fosilizado, como dice el Papa, ¿no? El grupo fosilizado, ya son cadáveres, son como muertos en vida. Y hemos convertido la religión en una esclavitud. Si no se paga tanto, no te dan la misa, no te dan el sacramento. Es una cuestión triste, definitivamente que es triste. Resumen de la ley. En orden a evitar el pelagianismo, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar siempre lo esencial. El primado lo tiene en esta escala de valores de las virtudes, lo tienen las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen a Dios como su objeto y su motivo. Y en el centro de estas tres virtudes está la caridad. San Pablo ya nos dirá que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor, en la carta a los Gálatas capítulo 5. Estamos llamados, por lo tanto, a cuidar atentamente la caridad. El que ama ha cumplido el resto de la ley, decía Jesucristo. Por eso la plenitud de la ley es el amor, decía San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo en los Gálatas capítulo 5. Dicho con otras palabras, en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, tantos mandamientos que tenemos, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros: el rostro del Padre y el rostro del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos, nos entrega dos rostros, o mejor dicho, un solo rostro, el rostro de Dios, que se refleja en muchos de nuestros hermanos. Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, en el frágil, en el indefenso, en el que sufre, en el necesitado, está presente la imagen misma de Dios en Cristo, que sufrió por nosotros. Por lo tanto, el Señor al final de los tiempos plasmará su obra de arte con el desecho de nuestra humanidad vulnerable. Porque, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda son dos riquezas: el Señor, Dios y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Al final dice el Papa que el Señor libera a la Iglesia de estas nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican a la Iglesia, que la detienen en su camino hacia la santidad. Estas desviaciones, gnosticismo y pelagianismo, se expresan de diversas formas, según el propio temperamento y las propias características de las personas y de las comunidades. Por eso el Papa exhorta a cada uno de nosotros a preguntarnos y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en nuestra vida estos dos defectos de paganismo y de
y de herejía y de el otro pecado de ofensa a Dios en nosotros. Dice el libro del Eclesiástico capítulo 9, nosotros no sabemos, nunca lo vamos a saber, si somos dignos de amor o de odio. Entonces lo mejor es el examen de conciencia, revisarse, siempre revisarse en todo, si estás actuando bien, si estás actuando mal. Pero el que no tiene su conciencia formada no va a tener esa capacidad de discernir lo bueno y lo malo, porque a veces la conciencia nosotros la tenemos tan deformada porque no la queremos educar, la tenemos tan deformada que hacemos el capricho y creemos que es la voluntad de Dios, esos caprichos nuestros. Muy bien, continuemos en el tema de la escatología, en el folletito del padre Salamero, Anselmo Salamero. Ahora viene otra ideología, la ideología del idealismo de Kant, por lo práctico, por lo visible. Kant, el idealismo, es la división entre la razón práctica y la razón pura. En el ámbito de la razón práctica se acepta como conveniente el aceptar ciertos postulados, pero no tiene realidad fuera del yo permanente. ¿Qué significa esto? Significa que en el ámbito de la razón práctica no se aceptan muchas realidades prácticas. ¿Por qué razón? Porque mi manera de pensar dice que no, porque yo soy el que defino por mi razón lo que es primero. Y lo primero para el idealismo es la razón pura, no la razón práctica. Y esto es una escatología inmanente. ¿Por qué es inmanente? Porque es una escatología de percepción individualista, personal, que no deja salir de sí mismo la fuerza, la gracia que tiene pues la misma idea para hacer realidad en la vida de él y de los demás. Entonces es una escatología inmanente que no trasciende de la misma persona. Es el mismo vicio de la nueva era que como ellos tienen el iluminismo, tienen la verdad total, entonces son plenamente felices y no le importa que el que se salve y el que no se salve que se muera. Yo me voy a salvar a mí mismo. Entonces es una escatología inmanente. El más allá en el idealismo de Kant se señala como una mera esperanza, una esperanza también inmanente, por supuesto, porque ¿en qué esperan? No esperan en nada, sino en ellos mismos, en la satisfacción plena de sus ideas y de su conciencia y de su mente liberada. Por esa razón, el cristianismo en el idealismo tiene su razón de ser en la práctica social. Entonces, para los idealistas, el cristianismo espiritualista no sirve. Dicen ellos que el cristianismo es una práctica social, o sea, es una ONG, como dice el Papa Francisco. Para los idealistas de Kant, el cristianismo es una ONG, o por lo menos debería ser una ONG. Un cristianismo que no cuenta con Dios, que no cuenta con Cristo, sino que solamente la ayuda a los hermanos, la ayuda al necesitado, pero es una ayuda, un falso concepto porque no tienen el verdadero sentimiento del que sufre. Es lo que pasa con la ideología de género. Las abortistas promueven el aborto y lo promueven, pero cuando una de ellas está enferma y se está muriendo por el aborto, ni siquiera la van a visitar. No hay una praxis social en ella, sino que lo que les interesa es que se instaure la ideología y ganar los millones que les está pagando el famoso Soros, que es el que está promoviendo la ideología de género. Entonces, el cristianismo, para el idealismo de Kant, no es cristianismo por lo que es y por lo que enseña. A ellos no les interesa ni la fe ni lo que son cristianos, sino que lo que les interesa a ellos es la práctica social. Por lo tanto, no les importa.
El diccionario dice que el idealismo se designa como el conjunto de los sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y el fundamento del ser y del conocimiento. Dice que lo primero es la idea y después es el ser. Sus orígenes se puede rastrear hasta Platón, el idealismo de Kant, quien consideraba que la verdadera realidad era la del mundo de las ideas, únicamente accesible para la razón. Por eso decían, pienso, luego existo. Y esto es al revés, existo y después pienso, porque eh, la idea es lo que vale para ellos. Eh, Solamente la razón, solamente su propio pensamiento. La verdadera realidad es el mundo de las ideas. Pienso, luego existe. Entonces, primero es el pensamiento, la idea, la mente, el conocimiento, eh, la conciencia, eso es lo primero. Pero en el cristianismo es al revés. Dios nos creó y nos dio la capacidad del pensamiento cuando nos hace a su imagen y semejanza. Entonces, la definición cristiana es: existo, por eso pienso. El idealismo dice al revés: pienso, luego existo, como que si mi forma de pensar me va a dar la existencia a mí mismo. O sea, apartan a Dios totalmente del concepto de la persona, ¿verdad? Muy bien. Otro criterio, otra filosofía, el existencialismo de Sartre. Es una acción, el existencialismo es una acción en contra de la ontología. La ontología, recuerde que es la esencia misma del ser. La ontología es lo que hay dentro de vos. Yo soy ontológicamente carne, hueso, espíritu. Es mi contenido de mi ser, cuerpo y alma. Ontológicamente eso es lo que soy, por esencia de mi naturaleza. Entonces ellos tienen una reacción en contra de esa esencia misma del ser humano. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y que la voluntad es anterior a la inteligencia. Aquí están hablando definitivamente que van en contra de todo el plan de Dios en la existencia de la naturaleza humana. El existencialismo es contrario al idealismo, definitivamente. El idealismo de Kant, Sartre dice lo contrario, de que primero existimos. La existencia es primero que la esencia, y la esencia es Dios mismo en nosotros. Entonces es un pensamiento contrario a la verdad de la existencia del ser humano de parte de Dios. La realidad es anterior al pensamiento, dice. Como que nosotros existimos y Dios no nos creó, no nos pensó. Pero dice la Sagrada Escritura: desde antes que yo naciera, yo estaba en tus manos. Vos ya me habías conocido, le decía Juan Bautista. Desde antes de nacer ya te conocía. Entonces el pensamiento no puede ser posterior a la realidad. Dios primero nos concibe en su mente y en su corazón. Fíjense que una de las grandes gozos que me da a mí ser hijo de Dios es pensar de que antes de que yo, Silvio, antes de que yo existiera, yo existía en la mente de Dios. Dios era feliz conmigo y pensó: voy a traerlo a la existencia. No, me dio el don de la vida desde antes de la creación del mundo. Incluso yo ya estaba en el corazón de Dios. Yo ya estaba en la mente de Dios. Entonces es imposible este existencialismo desastre. Sartre piensa de que primero existimos y después es el pensamiento. Es mentira. Dios, ya existíamos en la mente de Dios y en el tiempo nos ha traído a uno por uno a la existencia. ¿Para qué? Para que lo conozcamos y para que lo amemos.
Y eso es la voluntad de Dios, para que lo amemos. Dice aquí, la voluntad es anterior a la inteligencia. Yo diría que el mono no tiene inteligencia. Nosotros sí tenemos inteligencia. Y porque sabemos que tenemos inteligencia, por eso tenemos voluntad. Tomamos decisión sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces es imposible que primero sea la voluntad y después la inteligencia. Primero tenemos que recibir la gracia del don infuso de la inteligencia para tener voluntad. También una filosofía eh, anticristiana, pues pagana diría yo, el desastre, el existencialismo, que nosotros existimos, por eso es que se aceptan la teoría de la evolución de Darwin, porque vienen del animal, existen sin pensamiento y sin nada, no es posible, imposible. Dios nos pensó y nos dio su pensamiento, nos dio su mente y después a partir de eso nosotros existimos. Nosotros tenemos voluntad porque Dios actuó en nosotros. Y por último, el materialismo dialéctico de una ideología comunista, una filosofía comunista. El materialismo pretende ser reacción al idealismo y contra el inmovilismo al que opone la dialéctica, o sea, puro tapa. Dialéctica quiere decir que con hablar y hablar y hablar y hablar te va a convencer, pura tapa, pura mentira, puro chagüite. La concepción del hombre de lo materialista depende del mundo que lo rodea y viceversa, pero esta palabra y viceversa ni sé qué significa. Si nosotros dependemos del mundo, el mundo depende del hombre, puede ser ese concepto que tienen ellos. Para el materialismo dialéctico, la materia es lo que habitualmente llamamos materia, es el objeto del conocimiento. Este comunista Lenin decía que la materia es el todo en continuo movimiento y contradicción. Por eso ellos predican la lucha de clases, porque es contradictorio todo movimiento de la materia, dice. Y se identifica con la naturaleza, pero se identifica con la naturaleza porque más bien en la ideología del materialismo dialéctico, ellos explotan y destruyen la naturaleza y no hay ninguna cosa que tenga sentido. El movimiento, dice estos comunistas, Lenin, por ejemplo, dice el movimiento no es cíclico, sino es evolutivo. El hombre se autorrealiza en el trascenderse a sí mismo. Temperoeida o temporalidad del hombre. Entonces, ellos hablan de que el hombre se trasciende a sí mismo. Yo creo que al final terminan pensando en la reencarnación. Eso es lo que se me ocurre a mí pensar con esto que dice el padre, ¿no? Que el hombre se autorrealiza en el trascenderse a sí mismo, la reencarnación. Para mí, porque dice que el hombre es evolutivo, no es cíclico. El movimiento no es cíclico. Entonces, eso es lo que tenemos. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que afirma que la realidad se comporta de modo dialéctico con base a la materia, al mundo que te rodea, porque coloca como sustrato, como base de todo, la existencia de los objetos materiales. A diferencia del idealismo que afirma que las ideas son las que fundamentan la realidad. Entonces, el materialismo dialéctico dice al final de cuentas que lo que es primero es la materia. Nosotros somos materia, venimos de la tierra, por eso la materia es primero. La existencia, la base de la existencia, el sustrato, la esencia misma de la existencia es la materia, dice, los objetos materiales. Claro, por eso el materialismo es la fuerza del comunismo, porque son los nuevos capitalistas del mundo, los comunistas que entraron a los países a punta de bala y de guerra y sin ningún peso en la bolsa, ahora son millonarios todos ellos. Entonces son una pandilla de delincuentes que más bien lo que han hecho es destruir la sociedad misma con la lucha de clase y con todas las cosas que han inventado.
Muy bien, hasta aquí llegamos, mis queridos amigos y amigas. Pidámosle a la Santísima Virgen María, pues que nos dé la gracia de su humildad y la pureza de su mente y de su corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.